Hoy estamos con la licenciada Julieta Locatelli. Ella es nutricionista de la terapia intensiva del ROFO y miembro del capítulo de nutrición crítica de acá de SATI, y va a hablar de nutrientes especiales en el paciente crítico con distrés. Gracias, Julieta. Gracias por la invitación. Bueno, no pasa. Ahí va. Bien, me pareció importante hablar del soporte nutricional en pacientes con distrés respiratorio, ya que si bien la prevalencia en nuestro país en los últimos años ha disminuido, siendo un 8% en los pacientes admitidos a las unidades de cuidados críticos y un 18% en pacientes ventilados, el pronóstico no tuvo este mismo descenso y la mortalidad se acerca entre el 36 y el 44%. Además, el síndrome de distrés respiratorio es un factor de riesgo para la cronicidad de los pacientes críticos y la ventilación mecánica prolongada, y comparados con los otros pacientes, las otras poblaciones de pacientes críticos, los pacientes con distrés experimentan una sobrevida a los 6 meses menor. Los autores relacionan esto principalmente tanto con la poli como con la miopatía del paciente crítico. Fíjense que todo lo que es el proceso inflamatorio que va a tener el paciente distresado, junto con los aumentos de cortisol plasmático, tanto por el cortisol endógeno como por los corticoides exógenos que se administran al distrés tardío, van a llevar a una degradación de las fibras musculares que va a generar a su vez una atrofia muscular, o sea, una insuficiencia muscular, que es considerada actualmente como uno de los componentes de la falla multiorgánica de la sepsis. Y fíjense que tiene una prevalencia del 80%, más allá de la causa subyacente por la cual el paciente haya sido incorporado a la unidad de cuidados críticos. ¿Por qué entonces estos pacientes van a tener peor pronóstico que los otros? Justamente está la respuesta: la debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidados críticos, o sea, va a ser un factor independiente de la mortalidad y también del retraso en el destete de la ventilación mecánica, obviamente por la debilidad de estos músculos respiratorios. Y algo que es importante es que normalmente, cuando esta debilidad muscular es leve o moderada, suele pasar desapercibida en nuestras terapias. Normalmente uno se da cuenta que el paciente tiene atrofia muscular cuando ha tenido sucesivos fracasos del destete o cuando las secreciones son tales que uno empieza a sospechar de debilidad de los músculos expiratorios. De ahí la importancia de un diagnóstico precoz. Fíjense, les traje este estudio que explica un poco cómo se relaciona la masa muscular de los pacientes con los resultados clínicos que van a tener en la terapia. En particular no es pacientes con distrés, sino es en pacientes adultos mayores que traumatizados, ya que se utilizó la tomografía para poder determinar la cantidad de músculo, pero a fines prácticos no sirve. Fíjense, el 71% tenía sarcopenia y se encontró que los que presentaban sarcopenia tenían una mortalidad aproximadamente el doble que aquellos que no la padecían. A la vez, por cada punto que aumentaba el índice muscular, había una disminución de la mortalidad de un 7%. A la vez, los pacientes que tenían sarcopenia tuvieron mayor cantidad de días con ventilador mecánico y de estancia en la unidad de cuidados críticos, y encontraron que el aumento de la masa grasa se asoció fue un factor protector, asociándose con disminución de la mortalidad. ¿A qué se debe esto? Sí, ya los pacientes, por ser críticos, van a tener una alteración entre lo que es la síntesis y la degradación proteica, la cual en estos tipos de pacientes distresados va a ser aún mayor el desequilibrio. A partir de las 9 horas, ya que el paciente ingresa a la unidad de cuidados críticos, disminuye el recambio proteico, llegando a una disminución del 15% a los 15 días. Y por otro lado, la atrofia muscular que sufren estos pacientes va a agravar la resistencia a la insulina que caracteriza a los pacientes críticos, ya por la hiperglucemia de estrés, debido a que el 75% de la glucosa se va a metabolizar en el músculo esquelético. Entonces dijimos, una disminución de la síntesis y un aumento de la degradación. Con respecto a la disminución de la síntesis, va a rondar alrededor del 50% e incluso más, y esto está relacionado principalmente con, obviamente, el descanso en cama, pero además los modos ventilatorios controlados, ya sea por presión o en algunos casos por volumen, que se usan en estos pacientes, los relajantes musculares y la sedación profunda. Incluso hay estudios actuales que plantean el uso, disminuir el uso de relajantes musculares y de sedación profunda, lo cual en estos pacientes resulta bastante dificultoso, pero debido a la atrofia muscular que se observa. Otra cosa también es el decúbito prono que se usa en estos pacientes, que muchas veces disminuye los tiempos de infusión de la nutrición, y eso hace que también disminuya más la síntesis por falta de estímulo.
Y por otro lado, vamos a tener un aumento de la degradación muscular que va a ser proporcional a la gravedad, digamos, la medida del proceso inflamatorio que tengan estos pacientes y obviamente al cortisol plasmático, resultado del estrés metabólico de estos pacientes. Y si a esto se le suma, digamos, el uso de corticoides que se usa en el estrés respiratorio tardío, también de acuerdo a la dosis y el tiempo de duración va a aumentar aún más la degradación muscular, por los cuales nos cuesta mucho que los balances nitrogenados de estos pacientes lleguen siquiera a ser neutros, van a estar siempre con balances nitrogenados negativos dentro de la terapia. Después de toda esta justificación, bueno, ¿qué podemos hacer entonces desde la nutrición por estos pacientes? Antiguamente, bueno, hace unos años atrás se utilizaban las fórmulas bajas en carbohidratos debido a que teníamos la premisa de que cuanto mayor era el porcentaje de carbohidratos que presentaban las fórmulas, mayor iba a ser la producción de dióxido de carbono. Esto se vio que no fue así. Por ejemplo, es un estudio del 2011 donde compara la administración de fórmulas con cantidades crecientes de carbohidratos y una fórmula con misma cantidad de carbohidratos y grasas, pero con cantidad creciente de energía, y se observó que estas últimas eran las que producían la mayor cantidad de dióxido de carbono, es decir, no la cantidad de carbohidratos que aportábamos, sino la sobrealimentación de estos pacientes. Es por eso que las guías americanas de este año, de febrero de este año, ya no sugieren, digamos, el uso de fórmulas bajas en carbohidratos y altas en grasas para pacientes para manejar o manipular el cociente respiratorio o reducir la producción de dióxido de carbono, y plantean complicaciones tanto para la subalimentación como para la sobrealimentación, como es obviamente el retraso del destete del respirador, el mal manejo de las heridas, y en el caso, bueno, de la sobrealimentación, la hipercapnia y la azotemia. Bien, otro de los puntos que se plantean hace unos años es si a estos pacientes nos conviene durante los primeros 5 días alimentarlos en forma trófica o total. Hay muchos estudios que veían beneficios de alimentarlos solo con trofismo intestinal, lo cual es 500 calorías al día. Las guías americanas, que son las que están arriba, digamos, consideran que la alimentación trófica no implica, en pacientes con más de 72 horas de ventilación mecánica, no implican un beneficio a los resultados clínicos, y recalcan en que aquellos pacientes que tienen un alto riesgo nutricional o que se encuentran severamente malnutridos, deberían iniciarse en ellos la nutrición enteral precoz dentro de las 24 o 48 horas, tratando de alcanzar por lo menos el 80% del requerimiento dentro de las 72 horas. Y en el caso de las guías americanas, ya desde el 2013, y lo volvieron a determinar en 2015, también consideran que en pacientes con injuria pulmonar aguda no debería utilizarse una alimentación trófica, sino total. Y esto se debe a que tanto, digamos, si no se inicia una nutrición temprana, o bien no se alcanza la meta calórica en su debido tiempo, digamos, o no solo la meta calórica, sino la meta nutricional, pero después vamos a hablar de eso, la mortalidad, fíjense, en pacientes ventilados aumenta 6 veces de la mano del aumento de las infecciones y de la estancia en la unidad de cuidados críticos. Con respecto al tipo de fórmula, las guías americanas lo que sugieren es que debido a que estos pacientes suelen tener acumulación de líquido, edema de pulmón y también falla renal, nos podrían beneficiar fórmulas concentradas con una densidad energética de 1,5 a 2 kilocalorías por mililitro para la restricción hídrica de los mismos, por lo cual pueden ser de utilidad. En el mercado contamos con este tipo de fórmulas tanto con y sin fibra. Y con respecto a los nutrientes especiales, la vedette son las proteínas, sin duda, y en este sentido vamos a tener que tener en cuenta 2 aspectos. Por un lado, la cantidad de proteínas. Si bien los requerimientos los conocemos, fíjense que el paciente crítico puede llegar a un requerimiento que es el doble de cualquier persona normal, sobre todo si tiene diarrea, fístulas o además tiene alguna otra comorbilidad. Normalmente cuando nosotros calculamos los requerimientos de nuestro paciente solemos calcular la energía y muchas veces consideramos que las proteínas van a estar también cubiertas, pero esto normalmente no es así. Ahora vamos a ver una tabla con algunas fórmulas como para charlarlo un poco. Y ni hablar si el paciente presenta obesidad, donde se han visto que los mejores resultados clínicos se obtienen con dietas hiperproteicas e hipocalóricas. Y además de cubrir con la cantidad de proteínas, lo que necesitamos es también conocer la calidad, es decir, si la proteína es entera o es hidrolizada y qué tipo de proteínas también presenta
la fórmula de alimentación. Entonces acá en este cuadro pueden ver, estas son todas las fórmulas, ahora vamos a ir viendo más, pero hice una clasificación de las fórmulas que actualmente tenemos disponibles. Como pueden ver, no sé si estas flechitas se ven en todos lados, pero estas, por ejemplo, son las fórmulas comunes, las estándares que se suelen usar sin fibra. Fíjense que por cada litro aproximadamente tienen 40 gramos, entre 40 y 44 gramos de proteínas. Para un paciente de 70 kilos, con un requerimiento energético de 25 kilocalorías por kilo de peso, nos daría aproximadamente 1800 calorías y no estaríamos aportando ni 80 gramos de proteínas, cuando en realidad si le calculamos 1.5 o 1.8 gramos de proteínas por kilo de peso, necesitaríamos entre 105 y 125 gramos de proteínas. ¿Qué hacemos si no tenemos fórmulas hiperproteicas en nuestras instituciones? Lo que se puede hacer siempre es, y obviamente para no sobrealimentar, porque si uno trata de cubrir el requerimiento proteico estaría superando las calorías requeridas, entonces lo que uno puede hacer es utilizar, digamos, módulos proteicos para completar el requerimiento proteico de los pacientes, que es, digamos, los módulos proteicos son fórmulas en polvo que tienen 98-99% de proteínas y que se encuentran ampliamente en todas las instituciones. Se las pueden colgar en paralelo con la alimentación, en agua, al 10% sin ningún problema, no tienen una alta osmolaridad, por lo cual no va a desarrollar diarrea el paciente, incluso se pueden colocar en bolos. Después tenemos, por ejemplo, lo que está en amarillo son aquellas fórmulas que tienen, además de caseína, proteína de suero, de leche, que ahora vamos a ver que es el tipo de proteína que más estimula la síntesis proteica, aún en pacientes con una hipercortisolemia leve, ahora vamos a ver algunos estudios. Después vemos que las fórmulas concentradas, como les contaba, hay sin fibra y con fibra. En este caso tenemos un poquito más de proteínas, alrededor de los 60 gramos, pero bueno, obviamente al requerir menor cantidad de fórmula termina siendo lo mismo, nos quedamos cortos de proteínas. Y después acá, fíjense, los que están naranja hay cantidades más grandes, ¿sí? Hay algunas que tienen mayor concentración, tenemos las que son semielementales con proteína hidrolizada para pacientes con capacidad digesto-absortiva disminuida, y después tenemos otras que tienen una proporción mayor, ¿sí? Que incluso algunas tienen proteínas de suero de leche, las cuales nos beneficiarían un poco más para poder cubrir y manejar ambos requerimientos, calórico y proteico, pero hay que tener en cuenta también con los lípidos, que fíjense que tienen mayor proporción y muchas veces esto retarda el vaciado gástrico y a veces determina una menor tolerancia a las fórmulas. Bien, este es uno de los estudios que les contaba. Aquí lo que hicieron fue aportar 3 tipos de suplementos proteicos, uno con proteína de suero y otro con caseína, para poder determinar, digamos, qué impacto tenían las diferentes composiciones de aminoácidos de estas proteínas sobre la síntesis muscular, y también un suplemento con hidrolizado de caseína para ver si aquella que se digería mejor por venir ya predigerida tenía un impacto mejor. Bien, no voy a detenerme mucho en cada uno de estos resultados, pero lo que encontraron a grandes rasgos con significancia estadística es que los suplementos de proteína de suero en primer lugar, luego los de hidrolizado de caseína y en tercer lugar los de caseína, en ese orden era la capacidad que tenían para estimular la síntesis postprandial de proteínas a expensas de un aumento de las concentraciones plasmáticas de aminoácidos esenciales. Entonces concluye este estudio que la ingestión de proteína de suero aumenta la retención postprandial de proteínas y le adjudican las propiedades anabólicas, por un lado, a las diferencias en lo que es la digestión y absorción y en la composición de aminoácidos, debido a que la proteína de suero tiene una proporción mayor de leucina, que es el aminoácido esencial que caracteriza esa proteína. Esta leucina, digamos, es un aminoácido ramificado que es secretado de la insulina, y su papel en cuanto al estímulo de la síntesis proteica muscular es debido a que, digamos, cuando aumentan las concentraciones en sangre de este aminoácido, se va a activar la vía de fosforilación y activación del acentor para la transcripción de proteínas, y eso aumentaría la síntesis proteica muscular. Bien, y este es otro estudio donde compararon suplementos hiperproteicos o normoproteicos de proteína de suero y caseína. Lo que encontraron fue, se los voy a mostrar acá que es más gráfico, en el gráfico de arriba, fíjense que los suplementos que eran hiperproteicos y de proteína de suero generaron un balance neto positivo mayor de leucina,
que los que eran normoproteicos y de proteína de suero y hiperproteicos o de caseína. Por lo que la proteína de suero y el suplemento hiperproteico serían los de elección. Y en el recuadro de abajo, tanto las concentraciones plasmáticas de aminoácidos esenciales como ramificados o leucinas fueron mayores también en este grupo de suplemento hiperproteico y con proteína de suero. Conclusión entonces, también de la misma mano, el aporte mayor proteico sumado a la mejora de la calidad del mismo, por la combinación de la mayor tasa de digestión y el mayor contenido de leucina, permitió mejorar la retención de proteínas luego de la ingesta. Y este finalmente es un estudio que me pareció interesante porque lo que hicieron fue a sujetos que los colocaron en reposo 28 días, en descanso en cama, les infundieron cortisol para simular el estrés metabólico del paciente crítico, si bien fue una hipercortisolemia leve. Lo que encontraron es que luego de la suplementación, la proteína muscular permaneció en anabolismo durante el reposo en cama, al menos durante los primeros 28 días, y el efecto anabólico de los aminoácidos esenciales fue 10 veces mayor que en el grupo control sin aminoácidos esenciales y logró estimular la síntesis de proteína incluso con el cortisol aumentado, ¿sí? Por ende y con las vías catabólicas aumentadas. Por lo que concluyeron que incluso en pacientes con cortisol elevado, o sea, con estrés metabólico, se puede lograr con estos suplementos la síntesis proteica. Bien, ¿qué pasa con el omega 3? ¿Sí? Antiguamente, en las guías, por ejemplo, americanas 2009, se lo recomendaba con evidencia A para poder paliar el efecto, digamos, la respuesta inflamatoria de los pacientes con distrés o injuria pulmonar aguda. Esto se debe a que los omega 3 son precursores de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos de las series 3 y 5, que son antiinflamatorias, a diferencia de los ácidos grasos omega 6, que al ser precursores de prostaglandinas y tromboxanos de las series 2 y 4 son proinflamatorios. Entonces se comenzó a estudiar el uso de estos ácidos grasos para poder disminuir la respuesta inflamatoria en el distrés respiratorio, siendo considerado esto un reflejo pulmonar de la respuesta inflamatoria sistémica. Frente a ello, digamos, tenemos varios estudios que son a favor, a grandes rasgos, o sea, los resultados que se encontraron, todos con significancia estadística, fueron reducción de los días de ventilación mecánica y de internación en estos pacientes, reducción de la mortalidad y de la incidencia de nuevos fallos de órganos, así como una mejor oxigenación y de extensibilidad pulmonar, y reducción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 como citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, comenzaron también a salir algunos estudios, quizás algunos incluso con N superiores, como es el estudio de arriba, que es el Omega, del 2011, el cual, digamos, no solo no encontró efectos positivos, sino que se tuvo que suspender por futilidad terapéutica y posible daño potencial. De todas formas, es un estudio que tiene fuertes críticas debido a que se utilizaba nutrición enteral en bolos y en pacientes que no la estaban tolerando bien y con duda también de la estabilidad hemodinámica. Y luego otros dos estudios donde no se observaron efectos positivos. De todas formas, esto fue suficiente como para que al menos una de las guías, que fueron las americanas, que son las que figuran ahí abajo, ya dejen de aconsejarlos en pacientes con distrés respiratorio o enfermedad aguda pulmonar, pero en el caso de las canadienses, que son las guías que figuran arriba, sí los siguen aconsejando en ambas patologías el uso de fórmulas enterales con aceite de pescado, ¿sí? Que es el eicosapentanoico del que hablábamos anteriormente. Bien, y finalmente, con respecto al fósforo, también es considerado un nutriente especial debido a que, o sea, la hipofosfatemia moderada o grave, que es el 30%, tiene 30% de incidencia en la unidad de cuidados intensivos, es una causa oculta de la debilidad de los músculos respiratorios y en el fracaso del destete del respirador. Esto se debe a que el fosfato participa en la síntesis del ATP y del 2,3-difosfoglicerato, que a la vez son sustancias críticas en la contractilidad del diafragma y la función pulmonar. Entonces este es un estudio que se incluyeron 66 pacientes, 193 ensayos de destetes en los mismos, y encontraron que el destete mejoró en aquellos pacientes que tenían niveles séricos de fósforo normales frente a los que presentaban hipofosfatemia.
Por eso también las guías americanas sugieren que las concentraciones de fósforo en pacientes diestresados tienen que ser controladas, monitoreadas de cerca y que debe reponerse obviamente siempre el fósforo cuando se necesite. Bien, y eso es todo. Gracias. Creo que tengo que abrir acá por si alguien tiene una pregunta. Ay, no. Cerraron el micrófono. ¿Alguna pregunta en la gente que está conectada? Bueno, Julieta, muchas gracias. Muy interesante. No, ustedes. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, para uno, es mucha información la que vos nos diste. ¿Se escucha bien? Como para cerrar o repasar, si Claro. quieren. Sí, Claro. vamos punto No por sabe tanto punto. de nutrición y concepto. Claro, Exacto. porque quizás diste un montón de información. Yo me recordaba lo del omega 3 porque lo había leído en un momento. Pero, digamos, tenemos que mantener más o menos unos 1500 calorías. O 25 calorías. Exacto. Por peso, digamos, yo digo 1500, bueno, depende mucho del tamaño, pero Exacto. 25 kilocalorías por kilo de peso, y tratando de tener la mayor cantidad de proteínas, digamos, dentro de la fórmula que Exacto. requiere el paciente. Lo que tenemos que hacer es, en primer medida, calculamos el requerimiento calórico del paciente, ¿sí? Con el requerimiento calórico y la elección de la fórmula, ya sea, digamos, la elección de la fórmula va a depender también. Si el paciente está con restricción hídrica, vamos a preferir una fórmula concentrada, que son las que tienen densidad calórica mayor a 1. Si no, podemos elegir una fórmula estándar, ¿sí? Y de acuerdo también, podemos elegir una fórmula con fibra de acuerdo a digamos, otras características del paciente. Una vez que elegimos la fórmula y también de las que tenemos disponibles, vamos a ver la cantidad de fórmula que le vamos a pasar por día de acuerdo a su requerimiento calórico. Por fuera le vamos a calcular un requerimiento proteico. Si las proteínas que le estoy pasando según requerimiento calórico no me coinciden con el requerimiento proteico, lo que me falta, puedo solicitar que o se prepare la terapia o se envíe desde nutrición el módulo de caseinato de calcio, ¿sí? Que es el más común utilizado, en 500, por ejemplo, centímetros cúbicos de agua. O sea, lo importante es que no supere el 10%. Y conviene hacer el balance nitrogenado y ver que siempre el balance nitrogenado con el nuevo agregado digamos, del suplemento proteico siga siendo, digamos, positivo para el paciente y que no, digamos, que no vaya todo a pérdida. Exacto, el balance nitrogenado, por ejemplo, semanal, perdón, lo que te va a ayudar es a ir viendo que tu terapéutica esté bien. Lo que vas a lograr es ver que el balance cada vez va a ser menos negativo, se va a tratar de acercar digamos, a cero lo más posible. Si en algún momento eso no está ocurriendo, tenés que ver si estás teniendo una pérdida extra de proteínas o tenés que aportar un poquito más. Luego que viste, digamos, o sea, tenés la elección de la fórmula, cubriste requerimiento calórico y proteínas, ahí podés empezar a ver, digamos, dentro de tus fórmulas qué calidad de proteínas tenés, en las fórmulas como para poder ir eligiendo, digamos, en estos pacientes. Y algo importante, en aquellos que se usen de cúbito prono, ¿qué pasa? Cuando el paciente está pronado, no sé si ustedes lo utilizan, por lo menos en terapia lo suelen usar, y lo que ocurre, claro, o sea, cuando el paciente está pronado, no podemos respetar los 45 grados de la cama y aumenta el riesgo de aspiración. Entonces hay que contemplar ahí que las horas que se va a tener pronado el paciente, o sea, cuando esté supinado, aumentarle la velocidad como para poder pasarle el requerimiento igual, porque muchas veces el alimento se suspende, uno no se da cuenta, está más enfocado en el prono y digamos todas las características, la complejidad que tiene, y se olvida quizás después que tiene que aumentar la velocidad para que igual pase el requerimiento diario de proteínas y calorías que yo le calcule al paciente. Digo de que si está 12 horas pronado, después lo tengo que dar al doble de difusión. Exactamente. En realidad está 18 horas. Claro, por eso está 18, a Bueno, veces. eso se depende. nos Cuando hay complica manera, más. ahí no hay Eso se modo. nos complica un poco No, más hay que en limitar el estos programa. pacientes. Y bueno, y ahí estará, digamos, la decisión de cada servicio de nutrirlos. Hay en algunos servicios donde, digamos, por protocolo se decide no alimentar los pronados y otros cuando tal cual. El esquema de pronación es de 18 Depende horas. mucho del paciente. A veces hay pacientes que quizás uno los tiene 4 días pronados porque responden a eso y quizás en general, por mi experiencia, uno no los alimenta en esa Exacto. situación. Pero bueno, quizás si uno lo va a tener varios días, es algo que uno se tiene que plantear. Exacto. Dos preguntas. Sí. Primero, ¿por qué uno utilizaría fórmulas sin fibra? ¿En qué situación uno utilizaría? ¿Por qué existen las Me encantó fórmulas? tu pregunta.
Bueno, las fórmulas sin fibras en realidad uno las puede utilizar para iniciar, por ejemplo, una alimentación. Pero siempre el ideal, la terapia, siendo la constipación la principal complicación gastrointestinal, debería siempre procurarse un aporte de fibra a los pacientes. Sí, me hago una pregunta. ¿Crees que las fórmulas tienen o que no tienen fibra? En general, Digamos, en su mayoría, ¿qué pensás? la mayor parte de las que se utilizan cotidianamente no la tienen. Ah, Digamos, bien. Vamos, Vamos, a pensé que por ahí creías. No, mi pregunta es por qué Claro, ¿por qué utilizar una existen? fórmula sin Cuando fibra y por qué existen. Cuando ¿Para qué todos paciente tenemos en un particular? requerimiento diario de fibra, no, en realidad no está indicado, porque en un paciente con constipación, en un paciente con diarrea, o sea, siempre está indicado, o sea, el aporte de fibra, lo que uno va a ver es la proporción de fibra, digamos, de cada tipo de fibra que tiene y cuál nos conviene para la situación, fermentable, no fermentable, pero sí uno siempre debería aportar una cantidad de fibra a los pacientes. Bien, y la otra pregunta, ¿en qué pacientes un metabolímetro aportaría algo? ¿A qué te referís? Un carro metabólico. Calorimetría indirecta. La calorimetría directa es el gol estándar para calcular el requerimiento calórico de los pacientes, o sea que en todos. Pero cuando los trabajos que comparan, digamos, con las fórmulas prácticas de 25 kilocalorías por kilo de peso, realmente no tienen una diferencia. Ni Digamos. siquiera grupos especiales como quemados, por ejemplo, Sí, o obviamente. situaciones de hipercatabolismo. Obviamente, siempre va a ser es el gol estándar. Entonces, siempre si vos lo pudieras disponer, digamos, lo podés usar, buenísimo. Como pasa acá, creo que lo tiene el Hospital Italiano, no sé si vos conocés nadie más. El Hospital Italiano es el único lugar que No, tiene pero usa, en el calorimetría. hospital lo usan para titular. Pero, por ejemplo, ellos mismos a veces cuentan que o sea, usan las fórmulas predictivas porque a veces no se puede hacer calorimetría en todos los pacientes y le ha dado, digamos, una correlación bastante buena. ¿Cuál es la otra forma que hay para hacer el cálculo del Tenés, consumo metabólico? si el paciente tiene un peso normal, puedes usar 25 kilocalorías por kilo de peso actual. Y si el paciente es obeso, deberías, en vez de usar el peso actual, usar el peso Pero eso ideal. no tiene en cuenta el metabolismo del sujeto en el momento, o sea, es medio... Ese es Si el pesa lo mismo, requerimiento y para el tiene paciente fiebre, pero no, crítico. consume distinto. Sí, sí, te entiendo perfecto. Digamos, si uno le está calculando, por ejemplo, si el paciente está en la terapia, pero ya no está crítico, cronificó, ahí le vas a calcular 30 kilocalorías, ¿sí? Lo que te define que sean 23 a 25 kilocalorías y que el paciente esté crítico, ¿sí? Que esté con estrés Se metabólico. supone que ahí tiene un metabolismo Exacto. aumentado. Si vos al paciente le das más de esas calorías, lo que estás haciendo, o sea, es saturar, o sea, es un paciente que metabólicamente está catabólico. Entonces, por más que vos le des, exacto, se llama soporte metabólico funcional. Vos alimentás para soportar las funciones, digamos, básicas, exacto. Lo bueno del calorimetro que te permite saber Por cuánto supuesto, está esa consumiendo. persona, exactamente, es muchísimo. Pasa que no sé hoy en día cuánto estará, pero hace unos años atrás estaba El 30.000 CEMIC euros. tiene, María tiene CEMIC. Bien. Solo pero- también tenemos. Muy Lo bien, usa para perfecto, titular, Marian, soporte buenísimo. funcional tengo entendido, lo usan para... Marian, ¿y lo usan en todos los pacientes o...? Lo usan para soporte funcional, ¿no? En los pacientes quemados siempre. Sí, calorías por peso 25, 23, 25. Y si el paciente es obeso, en vez de usar el peso actual, deberíamos usar el peso ideal, o bien se usa 11 a 14 kilocalorías por kilo de peso. Bien, me encantó esta pregunta. Digo, yo siempre tiene la misma duda. Andrea, que la conocemos ustedes. Bien. Andrea, en pacientes con, y esto también es importante que lo iba a decir y me olvidé, en pacientes con insuficiencia renal críticos, o sea, la terapia no se restringe en proteínas, ¿sí? Ya no se hace, ni pacientes y con hemodiálisis mucho menos, ¿sí? Los requerimientos proteicos son los mismos que el paciente crítico, 1,2 a 2 y pueden llegar a 2, 2,5 si está dializando el paciente. En quemados. Bien, perfecto. ¿Qué fórmula? Depende de la terapia y depende de quién sea el proveedor. Digamos. Claro, pero más o menos en general, por ejemplo, Martín, en tu terapia, ¿qué fórmula? Y en la parte, digamos, yo trabajo en público y en privado. Sí. Yo en la parte privada tengo todas las formas, digamos, con fibra, sin fibra, alto requerimiento, digamos, con alta cantidad de proteínas, sí, es más para insuficiencia renal. Tenemos toda la posibilidad y hay hasta suplementos calóricos también tenemos. Orales. Ahora, en el público tenemos fórmula estándar, fórmula con fibra y los suplementos nutricionales los arman las nutricionistas. Y una fórmula para diabéticos seguramente que anda dando vueltas. No,
no llegamos a formar los diabéticos. Hay una que salta en proteínas, que la usamos para los diabéticos porque, como vemos, la proporción tiene más proteínas, tiene menos hidrato de carbono, usamos la de alta en proteínas para los diabéticos. Perfecto. Y hacemos el balance nutricional, el balance de nitrógeno, más que nada en las que usan en las parenterales. Generalmente no hacemos en las enterales balance de nitrógeno, a lo más que tenga fístula o algo que necesitan. Claro, solamente en los que tienen algún grado. Los módulos, como bien dijiste, la mayoría que tenemos es caseinato de calcio de toda la vida. Exacto. ¿No te parece que sería mejor suplementar con whey protein, que incluso son hasta de venta libre? Por supuesto. Sí, el tema es la procedencia del... ¿Usted cuál dice? Los que venden, por ejemplo, ¿qué tipo de suplemento? Cualquier suplemento proteico. Sí, de proteína de suero, sí, te va a convenir. O incluso los aminoácidos esenciales que antiguamente seguro se hacían las parenterales, incluso con esos. Lo que pasa es que no podemos recomendar un suplemento de esos. Que se vende en el gimnasio, ¿no? Claro, claro, bueno, por eso no lo podemos recomendar porque ninguno tiene aprobación ni de la ANMAT, ni de SENASA, ni de la FDA para salir a la venta. Entonces no podemos decir que tienen realmente lo que tienen. A veces tienen hueso de perro molido y no sabemos lo que le estamos dando. Entonces solo podemos recomendar los de laboratorios. Claro. Y los de laboratorios médicos, el que tiene proteína de suero, el de la whey protein, es un suplemento completo, no solo la proteína. Tiene solo proteína. No, es otro que se llama Fortifit, que es uno nuevo de la línea de Nutricia Vago. Similar al Ensure Advance, similar. Al Advance, ese que es el que se Los suplementos proteicos estos que se venden en los gimnasios no están aprobados por la ANMAT. No. A pesar de que podrían entrar perfectamente en la categoría de alimentos. Claro, pero cuando algo le ponen, aunque sea una vitamina, por ejemplo, a los speed, o sea, a los energizantes, les ponen un poco de vitamina B y ya entran en la clasificación de suplemento y entonces no necesitan aprobación de nadie, ni de la FDA, o sea, ni en Estados Unidos. No, hay todo un debate importante sobre eso porque entonces uno compra algo que no sabe. Claro, nunca se sabe la ¿Qué es lo que procedencia. está tomando? Por eso yo te decía, la mejor opción a veces son los frascos de aminoácidos esenciales, que ahí te vas a asegurar de repente un mejor aporte de leucina. Claro, los que se usaban antes cuando no existían las bolsas 3 en 1 de parenteral, que se usaba, digamos, por separado. Sí, Exacto. es solución, aminoácidos. Claro, son soluciones de aminoácidos. Exacto. Claro. Sí, no es, Claro, no por es ejemplo, cualquiera de esos. Entonces, ahí si uno, digamos, está pensando en aportarle la cantidad de leucina, digamos, si bien no es proteína entera, sino que es aminoácido, ahí lo único que vas a tener que tener más cuidado en el ritmo de infusión, porque tiene más osmolaridad, pero ahí sí le estarías aportando una proporción de leucina mejor que si le dieras el caseinato de calcio, una mejor calidad proteica. Bueno, Juli, Bueno, muy bien, muchísimas gracias. muchísimas No, gracias. gracias.